con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de AMCradio.es, música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de acordes y letras, a 90 minutos de radio, de música y de cultura. ¿Cómo estamos? En nombre de todo el equipo técnico y de todo el equipo de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Hoy estamos cargados de temas interesantes. Tendremos a Sergio del Molino hablándonos de su nuevo libro, Contra la España Vacía. Tendremos la presentación de un poemario de una queridísima poeta, Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Nos presentará su nuevo poemario En la línea que dibuja el instante. Isabel nos hablará brevemente, nos introducirá al poemario y luego nos leerá una serie de poesías. Ya veréis qué bonito de verdad. Y presentaremos hoy el nuevo libro de Miquel Santiago, En plena noche. Escucharemos la presentación, la primera presentación que realizó en Bilbao, acompañado de Yahvé de la Cabada. Como adelanto a esta presentación, vamos a escuchar un minuto de la misma, donde Miquel Santiago nos habla un poquito de su libro. En plena noche, Miquel Santiago. La novela en realidad comienza en plena noche, por eso le hemos puesto este título, una noche de 1999. Un grupo que se llama los de Abruac, que son de este pequeño pueblo de la costa vizcaína, están tocando un concierto muy importante. Ha venido un productor de Madrid a verles, a ver cómo de buenos son, ¿no? Y entonces todo sale mal, el productor les dice que nada, les da calabazas, menos a uno. La banda se enfada, todos salen disparados y Diego, que es el protagonista, que además es el cantante y el compositor de The Abruac, pues se enfada también con su novia. Tienen una discusión, Lorea coge su moto, su Vespino, se hunde en la noche de Illumbe, de las carreteras sinuosas de Illumbe, y desaparece para siempre. Con Michel Casas, acordes y letras, música y cultura. Comenzamos nuestro programa de hoy hablando de un autor por el que yo siento debilidad, Sergio del Molino. Recordáis La España Vacía, recordáis La Piel, su último libro. Ahora llega con una nueva propuesta llamada Contra la España Vacía. Sergio del Molino regresa sobre el país que nunca fue, con un libro que de nuevo protagonizará todos los debates. El escritor, que se consagró con La España Vacía como una de las voces más interesantes de su generación, retoma ahora la reflexión sobre el cisma entre lo rural y lo urbano. Esta vez lo hace para relatar su experiencia como autor de la obra que definió el fenómeno y analizar la situación que ha provocado en nuestro país los nuevos nacionalismos. Estamos, como siempre ocurre con Sergio del Molino, ante un libro único que solo el autor de La España Vacía podría escribir, que señala nuestros problemas comunes y que ofrece una mirada privilegiada sobre cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. El relato de todo un país, más pertinente que nunca en este año. En su publicación La España Vacía, sorprendió por su inusual mezcla de géneros: libro de viajes, ensayo literario, novela, crónica social, y se ha convertido ya en un clásico reciente sobre la mirada de un escritor a su país. Ahora llega en Alfaguara Contra la España Vacía. No refuta ni corrige mi libro anterior, dice Sergio del Molino,
sino que pretende rascar todas las capas de sobreentendidos que se le han ido pegando. Este ejercicio me lleva inevitablemente de vuelta a España. ¿A qué diablos es este país? ¿Y por qué es importante seguir doblando las esquinas del mapa? Leer este libro, Inclasificable, que nos habla también de banderas y partidos, equivale a dar un largo paseo charlando con decenas de escritores, cuyas ideas recoge Sergio del Molino mientras viaja por un país que nadie ha contado como él. Nos lo va a contar muy brevemente Sergio del Molino. Contra la España vacía, pues es un libro que está ahora mismo generando bastante ruido, lo cual, pues en fin, creo que siempre es bueno y siempre es de agradecer. Y es un ensayo que no es una refutación de mi libro anterior, aunque sí que retoma muchos de los elementos que yo consideraba esenciales en la España vacía y que estaban recogidos sobre todo en el último capítulo, que se titulaba Una patria imaginaria. Sabéis, de entre la infinidad de debates y de la infinidad de hilos que salieron de aquella España vacía, hay uno fundamentalmente político que a mí me interesaba especialmente y que tiene que ver con el deseo de usar esos caminos de ida y vuelta, esas relaciones emocionales que hay entre el campo y la ciudad como una posible vía de cohesión de España, ¿no? Es un retrato de España. Aquí intento volver otra vez, insistir sobre ese retrato de España, sobre dar una serie de vueltas más a la política, a la cultura, pero a la España de hoy, a la España de los últimos 5 años, de lo que ha sucedido desde que se publicó La España vacía, que han pasado solo 5 años, pero parece que han pasado 50, han pasado tantísimas cosas, hay tantísimos elementos nuevos en el tablero de juego y se han transformado el debate y se ha ido hacia tantos sitios y en tantas direcciones que creo que era el momento de sentarme un poco, ordenar todas esas reflexiones y colocarlas en forma de un ensayo literario que, como todos los míos, pues a pesar de que este tiene un sesgo político más marcado o más claro, más evidente, ¿no? en la superficie y no en el fondo, también vuelve a recurrir pues al hilo autobiográfico, en fin, me vuelvo a exponer en 1000 facetas y vuelvo a intentar llevar la discusión al mayor número de sitios posibles y sobre todo intentar sorprender, intentar iluminar algunas zonas que generalmente pues suelen pasar desapercibidas o suelen estar más oscurecidas. Quería agradeceros la acogida que está teniendo el libro, esa segunda edición que ya está ahí y bueno y ponerme humildemente a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Recordarlo, Contra la España vacía, en Alfaguara, Sergio del Molino. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Una terrible amenaza flota sobre la ciudad de Hondarribia. Un asesino se oculta a la vista de todo un pueblo. Feroz, brutal, manipulador. La venganza se acerca. El odio es el enemigo más peligroso. Ivonne Martín regresa con un thriller impecable. La hora de las gaviotas. Ivonne Martín. Hola amigos, soy Javier Castillo y quiero animaros a descubrir mi nueva novela, El juego del alma. El juego del alma arranca en 2011 con una chica crucificada que aparece en una nave abandonada de un suburbio a las afueras de Nueva York. Paralelamente, Miren Trix, una periodista de investigación del Manhattan Press, recibe un extraño sobre en el que encuentra una Polaroid de una chica amordazada en el interior de una camioneta. A partir de ahí, se intentan conectar ambas historias y se debe descubrir si todo está conectado o si es fruto de la omnipresente casualidad. Nunca se ha escrito una novela erótica como esta. Zorras, de Noemí Casquet, te empodera y te enseña a explotar de placer. Llega la trilogía erótica de las mujeres libres. ¿Estás preparada para unirte al club de las zorras? Zorras, publicada por Ediciones B.
con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. El rincón del poeta. Entramos ahora en nuestro rincón del poeta. Hoy dedicado a una queridísima poeta, Isabel Fernández Bernaldo de Quirós, que acaba de publicar su último poemario, En la línea que dibuja el instante. A mí, como periodista, me cuesta muchas veces ser objetivo. Sobre todo cuando quieres mucho al autor o al poeta del que te estás refiriendo, ¿no? Y eso me pasa a mí con Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Pero os aseguro que voy a ser muy objetivo cuando os diga que este poemario es una auténtica preciosidad. Y ella nos va a empezar contando cómo vino la historia, cómo fue creando este poemario. Pero hay una frase que a mí me ha impactado y me ha encantado. Nos dirá Isabel Fernández Bernaldo de Quirós que este poemario está escrito con esa forma de mirar que la poesía permite desde el lugar donde habitan las emociones. También nos explicará que es su libro más personal y especial por ese impacto que le supuso esa falta de libertad de la pandemia. Y cómo está dividido en dos partes. Una parte donde habla de naturaleza, de amor, de recuerdos, que es anterior a la pandemia. Y luego otros versos escritos desde marzo, desde el confinamiento hasta final del año 2020. Y que se acaban de publicar, como os digo, en Ediciones Vitruvio muy recientemente, en la línea que dibuja el instante. Así que yo no voy a decir nada más, prefiero que la escuchéis a ella, que escuchéis cómo explica su poemario, cómo lo ha creado, cómo lo ha vivido y seguro que en algunos versos cómo lo ha sufrido. Y luego nos leerá ella misma una serie de poemas. Así que os dejo con ella, con la presentación de La línea que dibuja el instante, el nuevo poemario de Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Comenzó 2020 y acalabré mis días mirando, con esa forma de mirar que la poesía permite, desde el lugar en el que habitan las emociones y se otea el mundo, sin pensar, sin imaginar por un momento que un virus iba a privarnos de bienes tan sagrados como son la vida y la libertad. Quizá por ello siento que este libro es el más especial para mí de cuantos llevo escritos, pues guarda en sus páginas poemas con un latido emocional arrítmico de un corazón perplejo ante la cruel realidad de una atroz pandemia. En la línea que dibuja el instante es el último verso de un poema que refleja mi encuentro personal con la naturaleza y que tiene que ver con lo efímero, con lo sublime, con el sentimiento místico de una emoción irrepetible. Por ello tuve claro que este verso era el idóneo para dar nombre al libro, porque el instante, esa molécula del tiempo, deja de serlo cuando se convierte en un asombro emocional en el que están representadas las variables de nuestra existencia y cuanto rodea su perpetuación. Instante que he podido sentir, he podido dibujar, como una línea que se pierde en el infinito, en lo eterno, o como un punto profundo, un hálito, un intenso latido a veces. Y está dividido en dos partes. En la primera parte se recogen los poemas escritos antes del confinamiento y los he agrupado por su afinidad temática, ¿no? En ellos pues se habla, hay poemas de naturaleza,
de amor, recuerdos, etc. Y utilizo unas entradillas a cada grupo temático con versos propios. Y un segundo espacio, una segunda parte, que se inicia, como he dicho, en marzo con el confinamiento, y en el que el orden de los poemas responde simplemente a la cronología del tiempo en que fueron creados hasta finalizar el año 2020. Y comienzo pues a leer algunos de los poemas, y la primera parte se haré con 2 versos que dicen así: los paraísos son sueños diminutos que la memoria atesora. Y voy a leer el poema que da nombre al libro. De espaldas al sol y a toque del alba, la niebla hace desaparecer el bosque y la vida que en él se guarda. Hay un viejo árbol que se revela y fulgura entre las sombras. Escucho mi nombre en su cuerpo vencido, en las tortuosas raíces que lo sustentan, en cada rama desnuda y acuosa, en cada hoja que ya no le pertenece. Solo él y la nada. Solos, yo, él y la nada. Solos con la eterna luz que espera despuntar desde la cumbre y trazar un vuelo de felicidad en la línea que dibuja el instante. En este grupo os voy a leer otro poema que se titula En el páramo. Acorde en do mayor. 3 notas. Refugio, frío y niebla suenan al unísono en el pentagrama del adusto páramo. Belleza armónica en la quietud que el silencio del sol respeta. Momento sublime en la delicada partitura de esta mañana de invierno. Las aves aún no han amanecido, ni tampoco el aire. Amor, mi claro de luna, cuánto necesita ser amado. Estos versos dan entrada a un grupo de poemas que tratan del amor de pareja en general, pero también de desamor. Mi canto te reclama, busca redimirse en la dulzura de tus labios, cuando los dejas sentir sobre mi piel, consumida de noviembres, y apartas con delicadeza mis cabellos blancos, y rozas con un beso sin fin la frágil curvatura de mi cuello. Mi canto es un amanecer de alondra que vaga herida entre los herbazales del tiempo. Tu cuerpo delirio. Traspaso los límites del tiempo cuando mis manos ciegas reconocen la delicada piel de tu cuerpo delirio. Aire, agua, viento, remolino de pétalos, en el ramaje húmedo donde serían los besos, un ruiseñor canta su primavera. Desamor. Duele ese aire quieto, ese fondo de luz que llega a mis ojos como fugaz deseo de tu apócrifo sentimiento. Duele ese verbo de labios huecos, de ternura fingida, de plegarias mudas que cubren de arena mi lecho. Duele ser savia encendida, que busca un resquicio de pasión en el invierno de tu cuerpo. La voz serena del agua, que fluye humilde entre las frondas del bosque, es un rumor de sed en mi memoria. Y de este grupo de poemas que hablan de recuerdos, pues he seleccionado la casa familiar. La casa tiene el rostro alicaído,
y los párpados de sus ventanas cerrados. Todo en ellas frío y oscuro, como manos de invierno sin hogar. No hay sonido de llaves, ni pasos que cuenten escaleras, ni pisos con nombre propio, ni claveles que aromaticen los días, ni confidencias en sus rincones, ni risas, ni juegos, ni llantos, ni amores. Qué escalofrío siente la casa, qué dolor cuando la pienso. Deja que el cielo te aguarde y que el sol sea tu sustento, frágil vejez, espiguilla de avena y pétalos de amapola. Voy a leer aquí el poema Las palabras perdidas. En esta hora de cristal y de silencios velados, deseo decir y no digo. ¿Dónde las palabras? Las busco con el ansia de un depredador que husmea entre los juncos crecidos en la turbiedad. Clama la inquietud de lo perecedero, la luz de la memoria empañada. ¿Dónde las palabras? ¿Se pierden o se están muriendo? Qué silenciosa es la regresión hacia la inexistencia. Maitines, aún tiembla la noche de tantas horas de vigilia y sufrimiento. Escúchame bien, voy a dibujar el gozo en el vaho frío sobre el cristal. Despunta el sol, el aire huele a menta y café. Me dejo llevar. La segunda parte, como he dicho, pues agrupan poemas en tiempos de confinamiento, y hay un verso que le pone el sello y puede traducir pues lo que se nos vino encima, ¿no? Cómo pesa la niebla cuando nos deja sin luz. Y el primer poema de esta parte se titula Sombras. Hay un paisaje de sombras en este marzo colmado de silencios. En la turbiedad del aire se ahonda el largo suspiro del tiempo. Huir. En ese tiempo de amores amargos y de tactos prohibidos, reconocerme paisaje, flor, roca, animal, cielo, árbol, agua, y sentir que soy hija de la misma tierra, es deseo, necesidad, obsesión. Huir, el sueño de cada instante. Inmovilidad. Y de pronto, un día, la inmovilidad se convierte en hábito. La vida, aquella barquita desdibujada por el mar y atada al deterioro del tiempo. Antes de que todo ensordeciera por el estruendo, la voz del viento en las hojas frescas, los aromas errantes de la tierra estremecida, los días inconscientes de su frágil libertad, las palabras adheridas a la flor viva historia. Antes de que la luz mintiera y los amaneceres no fueran los mismos, antes de que el llanto y la inocencia fueran amordazados. Primer paseo. Es mi primer paseo y siento el gozoso aroma de primavera. Las hierbas y flores silvestres han convertido la soledad de las aceras en improvisadas campiñas, malvas, zapatitos de la Virgen, dientes de león, amapolas, árnicas, bolsas de pastor, delicados
manojos de rosas. Una araña se cobija entre las piedras del muro en el que descansan mis latidos. Siento sus ojos, liberada de todo pensamiento. Me entrego al sol. La mujer de negro. Esa mujer de negro, sentada en la esquina de un banco, me produce un sentimiento de piedad. Tan mayor, tan sola, tan de invierno. ¿Por qué ese sentimiento? Su soledad es solo aparente, un espejismo en tus ojos. Está creando un poema con todo aquello que le conmueve. La pureza del sol tímido sobre su cara, la bondad del aire que huele a tierra húmeda, las hojas que flotan en un charquito en el que acomodan su otoño, y el humilde tapiz de hierbas nacidas con la impronta de las lluvias, milagro de una resurrección cuando ya la muerte parecía inevitable. Para ella, existir es amar, emocionarse, crear. Por eso existe y no está sola. Noviembre. Cada hoja caída hoy es una oración de difuntos. Humanidad en llanto. Mi viejo cuaderno. Me urge bajar a la papelería. Necesito reponer el viejo cuaderno en el que cada mañana anoto con precisión un listado de razones que afirmen el gozo de la vida. Y ya, con los deberes hechos, disipar los múltiples momentos que me abocan a la duda y al olvido. Y si viene el caso, repartir como espuma de merengue a todo un dulce júbilo a todos aquellos corazones que ni siquiera cuentan en su haber, con un humilde cuadernillo. Hielo en el campo. El poema se titula La vida duerme. Hielo en el campo. Sobre la rama nívea de un rosal, un martín pescador vigila la ribera. El río quieto, sin latidos. En el aire, vaho sobre el agua que tirita. Belleza. Dos cormoranes buscan destino. Un petirrojo guarda su canto entre el ramaje de un viejo álamo. Posado en su tronco, un trepador azul siente su savia bienhechora. En la senda, el silencio alumbra. La vida duerme cubierta de escarcha. Ayer fue Navidad. Finaliza diciembre. Dos abuelos, frente al reloj de un mundo ajeno, entrelazan sus manos y el dolor mudo de sus querencias. 12 campanadas. Se miran. Cuánta ternura en sus ojos. Por cada segundo cantado, enlazan súplicas y anhelos. Irrumpen llamadas, felicitaciones, brindis, sonrisas, algarabía de hijos y nietos. El aire, aturdido, se colma de amores. Es lo que tiene la vida, que en algún momento algo de ella nos salva. Feliz Año Nuevo. Y ya termino la lectura con la prosa poética y poema que da fin al libro. Termina este latido de versos en la línea que dibuja al instante, al tiempo que lo hace 2020, un año muy bendecido cuando nació, pero que poco tiempo después
fue objeto de maldiciones inimaginables. Él sabe que es inocente. Y como todo inocente condenado, siente una enorme desolación. Las mismas voces que le bendijeron, le maldijeron más tarde en las tumbas de sus hijos. Ayer éramos lo que nunca quisimos pensar, voz de agua. Hoy somos lo que nunca quisimos decir, voz de aire. Mañana seremos las mismas voces con distintos gestos y otra luz. Creo que poco más hay que decir después de escuchar a Isabel Fernández Bernaldo de Quirós. Recordar lo que es su último poemario en la línea que dibuja el instante. Muchísimas gracias, Isabel, por traernos acordes y letras, tus versos, tus sentimientos, recogidos todos en este último poemario, en la línea que dibuja el instante. Estoy deseando poder grabar una serie de poemas de este poemario, que lo haremos, por supuesto, más adelante. Hoy era mucho más importante escuchar la voz de la propia poeta. Continuamos adelante en acordes y letras. Costa da Morte es el último lugar de Europa en el que se pone el sol, el último sitio del continente en el que hay luz. Ocurre en Cabo Touriñán y solo 2 meses, entre el 14 de marzo y el 24 de abril, y entre el 18 de agosto y el 19 de septiembre, y se debe al cambio del eje de rotación de la Tierra respecto al Sol. Aquí se plantaron los romanos, bajo el mando de Décimo Junio Bruto, tras recorrer toda la costa del océano. Vieron desde el monte del Cabo Finisterre, horrorizados, cómo el sol se caía al mar poco a poco hasta ser tragado por él, y dedujeron que no había más mundo que el lugar en el que estaban, que más allá, donde el sol había desaparecido, se precipitarían desde el mar al abismo. Una chica misteriosa. Un caso abierto. Un verano de hace 25 años que aún no terminó. Miss Marte, el nuevo libro de Manuel Javois. Vive el fenómeno que ha enganchado a más de 1 millón de lectores. Tras el éxito de Reina Roja y Loba Negra, llega la novela más esperada, Rey Blanco, por el autor más vendido en la historia del thriller español, Juan Gómez Jurado. Rey Blanco, publicada por Ediciones B. No te pierdas la novela de culto en Japón y éxito internacional, 6-4 de Hideo Yokoyama. Un thriller con giros inesperados que te atrapará. 6-4, publicada por Ediciones Salamandra. La pesadilla que ningún padre podría soportar. El caso que ningún inspector podría resolver. El giro que ningún lector podría prever. 6-4, Hideo Yokoyama. Publicada por Ediciones Salamandra. Mi nombre es Homero. He cruzado los Pirineos a pie con 15 años camino del exilio. He crecido huérfano en las calles de Barcelona y he rozado la muerte en las cárceles del Uruguay. He bebido con Hemingway, he saludado a Hitler y he hecho el amor en el coche de Franco. He empuñado el cuchillo de toro sentado. He estado donde muere el viento y he dormido entre tesoros perdidos. He silenciado el molino y me ha besado la bella Dorita. Me han fusilado. He robado. Y he matado. Y me he enamorado 3 veces. Las 3 de la misma mujer. Esta es mi historia. Esta es mi odisea. La memoria eres tú. Albert Bertrand. Con Michel Casas.
acordes y letras. ¿Puede una noche marcar el destino de todos los que la vivieron? Han pasado más de 20 años desde que Diego Letamendia, estrella del rock en declive, actuó por última vez en su pueblo natal, Illumbe. Esa fue la noche del final de su banda y su grupo de amigos, y también la de la desaparición de Lorea, su novia. La policía nunca logró esclarecer lo ocurrido con la chica y después de aquello, Diego emprendió una carrera de éxitos en solitario y jamás regresó al pueblo. Cuando uno de los miembros de la banda muere en un extraño incendio, Diego decide volver a Illumbe. Han pasado muchos años y el reencuentro con los antiguos amigos es difícil. Ninguno de ellos sigue siendo la persona que fue. Mientras, crece la sospecha de que el incendio no fue accidental. Es posible que todo esté relacionado y que, tanto tiempo después, Diego encuentre nuevas pistas sobre lo que pasó con Lorea. Miguel Santiago vuelve a ambientar en el pueblo imaginario del País Vasco, Illumbe, donde ya transcurría su anterior novela, El Mentiroso, esta historia marcada por un pasado que podría tener terribles consecuencias en el presente. Un thriller magistral que nos envuelve en la nostalgia de los años 90, mientras desenredamos el misterio de aquella noche que todos se esfuerzan por olvidar. Estamos hablando de En plena noche, el nuevo libro de Miguel Santiago. Vamos a escuchar ahora la presentación de este libro, acompañado por Yahvé de la Cabada. Fue en la Biblioteca David de Barrieta de Bilbao. Ya veréis qué interesante es. En plena noche, Miguel Santiago. Por si alguien se va, por si se aburre, se quiere esto. Yo creo que lo primero es que nos cuentes un poco la premisa de la novela. Véndenos un poco En plena noche tú y luego ya avanzamos a partir de ahí. Muchas gracias, Yahvé. Bueno, muchas gracias por venir. Que me presenta Yahvé de la Cabada, un viejo colega, rockero además, con el que toqué en muchas bandas y cuya historia también está un poco reflejada en plena noche. Porque En plena noche es un desafío que me propuse hace tiempo, que era intentar entretejer mis vivencias en el mundo del rock y en el mundo de la música como músico que he tocado en bares, en clubes, no más arriba que eso, con un misterio, con un thriller, que es lo que me gusta escribir y lo que me divierte, ¿no? Entonces, En plena noche es el resultado natural de juntar estas dos cosas. La novela, como bien dice Yahvé, que llevo unos cuantos días repitiéndolo, pero voy a hacer una versión especial para vosotros. La novela en realidad comienza en plena noche, por eso le hemos puesto este título, una noche de 1999. Un grupo que se llama los de Abruac, que son de este pequeño pueblo de la costa vizcaína, que no existe, pero da igual porque lo conocéis todos, se llama Illumbe. Están tocando un concierto muy importante, ha venido un productor de Madrid a verles, a ver cómo de buenos son, ¿no? Y entonces todo sale mal, el productor les dice que nada, les da calabazas, a todos menos a uno. La banda se enfada, todos salen disparados y Diego, que es el protagonista, que además es el cantante y el compositor de The Abruac, pues se enfada también con su novia. Ya para rematar la jugada tienen una discusión, Lorea coge su moto, su Vespino, se hunde en la noche de Illumbe, de las carreteras sinuosas de Illumbe, y desaparece para siempre. Unas horas más tarde, Diego aparece vagando por una carretera, medio amnésico o drogado, afirmando que ha escapado de un coche en marcha en el que iba él y Lorea, y una tercera persona conduciendo. Nadie le cree. Todo el mundo, lo único que recogen de esta confesión es que es la última persona que vio a Lorea viva. Le sitúa como máximo sospechoso, nunca es incriminado, pero de cara al pueblo la justicia ya se ha hecho, él es el culpable, con lo cual él tiene que huir de Illumbe junto con su familia, cuyo negocio es vilipendiado, machacado, les esfuerzan a ir del pueblo. Y en 20 años Diego nunca vuelve a Illumbe. Él hace su carrera en el mundo de la música,
Resulta que le va muy bien porque tenía muchísimo talento, triunfa, se consagra en los escenarios nacionales como una estrella. Y llegamos al principio de la novela, cuando Diego tiene más o menos nuestra edad, 17, y bueno, tiene 40 y pico, y él está ahí componiendo un disco que le está costando mucho porque no le va bien justo en este momento. La vida se le ha torcido un poco porque las redes han vuelto a sacar aquel viejo caso de Lorea, ¿no?, que ocurrió hace 20 años y que le incrimina. Entonces está pasando por una mala racha y justo en esa mala racha le suena el teléfono de alguien del Yumbe que le dice vuelve porque ha muerto nuestro antiguo teclista, ¿no? Y resulta que Diego vuelve a el Yumbe y lo primero que se encuentra es que esa muerte, que es un incendio, no parece tan activa. Tranquilos, no os voy a contar el libro, ¿eh? Esto en realidad son como 10 paginillas. Vaya por la página 190, yo lo digo para que lo valoréis, pero... Oye, eso os lo puedo contar, ¿no? Por el precio de uno. No, pero... y entonces, que me lo sé además, ¿no? Ya lo tengo fresco. Y vuelve el Yumbe y se da cuenta que la muerte de su organista, del antiguo teclista, no es tan accidental como parece. Este tipo estaba viendo una y otra vez un vídeo de aquel último concierto y parecía que había encontrado algo que no cuadraba. No sabemos qué, para eso ya tendremos que pasar de la página 20 y pico, donde estoy ahora, y nada, estáis invitados a leer. Está vendida ya. Ya está, ahora os podéis ir. Ya podéis ir, ya no hay presión, ya estamos entre amigos a partir de ahora. Has mencionado a Yumbe, que es el pueblo sobre el que construiste ya la historia del mentiroso, que seguro que mucha gente aquí lo ha leído. En su momento, además, hablando de cara a presentaciones, sí que hicimos mucho hincapié en que no es necesario haber leído El mentiroso para imbuirte un poco en lo que es Yumbe y en esta construcción de ese pueblo que todos conocemos, aunque no es exactamente ninguno. El personaje vuelve y recuerdo que hay una parte en la novela en la que uno de sus amigos que se ha quedado allí le dice, por el tipo de vidas tan diferentes que han tenido, el tiempo aquí pasa muy despacio. Entonces, creo que define muy bien, ¿no?, todo lo que envuelve a ese Yumbe mágico y al que has vuelto en esta novela. No sé si vas a volver a hacerlo en el futuro, pero cuéntanos un poco lo que es esa experiencia de construir sobre nuevos personajes en un terreno que ya conoces también, porque de hecho lo has construido tú. Sí, efectivamente, Yumbe además nace con este sentido práctico de ser un escenario, de asentarme de una vez. Parece que es algo biográfico, porque yo cuando empecé a escribir vivía en Irlanda y vivía como un viajero y como un expatriado además también, quiero decir. De hecho, todos los personajes de mis novelas me he fijado que son expatriados, son extranjeros. Incluso Diego, que es de Yumbe, cuando llega el Yumbe realmente es como un extranjero, porque lleva 20 años sin pasar por allí. Alex, el personaje del mentiroso, también había vivido en Holanda. No sé qué tengo con eso, pero me sale bien, ¿no? Quizá, pues, que es mi vida, ¿no? Pero es cierto que a los años yo también me he ido asentando y Yumbe nace como esta especie de reflexión sobre lo que realmente es mi estilo, las claves de lo que cuento siempre una y otra vez, que en el fondo es lo que pasa. Lo siento, esto no es un argumento de venta, está el comercial de la editorial por ahí, igual me casca un tiro por decir esto, pero en el fondo sí que hay unas claves con las que vuelvo una y otra vez, ¿no? Son misterios que ocurren en un pueblo pequeño, todos los crímenes se mueven en una esfera doméstica. El mal camino, la última noche en Tremor Beach, todo se resuelve en una cocina, en una casa, en una cena. No hay estas brigadas o corporaciones o grupos de investigación, ¿no? Son gente como nosotros, a menos que haya algún espía en la sala, que sin más resuelven el crimen, a veces por suerte, otras veces porque son unos pesados y están venga a rascar y hasta el final explota. Entonces, esto me daba cuenta, ¿no?, que yo en realidad no me salgo de lo que es el thriller rural o la novela negra doméstica o no sé qué título darle, ¿no? Y entonces decidí que, ¿por qué no construir un escenario perfecto como las antiguas ciudades que se construyeron en el sur de España para los westerns? ¿Y por qué no hacer un escenario perfecto para un thriller, ¿no? Entonces yo dije, si soy de un sitio perfecto para el thriller, ¿no? Nuestras noches son muy largas, aquí llueve mucho, hay muchas tormentas, hay relámpagos, hay acantilados, carreteras no vamos mal, pero sí que hay alguna que necesita un repaso, pero son buenas carreteras para tener accidentes. Son lugares solitarios donde se pueden dar conspiraciones, donde se pueden dar intrigas, ¿no? Cómo se estoy vendiendo en el País Vasco, ¿no?
Pero es cierto, sí que tiene una faceta estupenda para escribir thrillers, así que decidí que Illumbe podría ser ese sitio que además podría ser donde recrear una y otra vez, donde aterrizar una y otra vez historias y personajes. Quizá porque yo soy de un pueblo muy grande, que es Portugalete, que no he tenido esa sensación de la gente que vuelve a su pueblo, ¿no? De estos pueblos pequeños, donde vuelves cada verano o en Semana Santa, y cuéntame qué ha pasado en el pueblo. Yo soy de Porto y en realidad ahí hay pocos cotilleos, porque es casi como una ciudad. Pero sí que hay algo de ese ensueño de los pueblos, ¿no? De los personajes que vuelven, de las historias que todo el mundo conoce. Y esto además da mucho pie a la novela de misterio, ¿no? Como ya descubrió Agatha Christie en su día, ¿no? Con Saint Mary Mead, o la señorita Fletcher con Cabot Cove, ¿no? Da mucho juego, un pueblo pequeño, porque todo el mundo puede participar en el misterio, ¿no? Y es de lo que se trata Illumbe, ¿no? En un sentido práctico es perfecto. Afortunadamente van muriendo como de a uno así cada novela, porque si no tendríamos un problema. No como la señorita Fletcher, que por cierto tenía 2000 capítulos. Eso te decía, porque luego... y creo que salía en la BBC una estadística de que tenía una densidad criminal superior a Tegucigalpa. En Cabot Cove, de morir 3 personas al año en Cabot Cove. No, aquí no ocurre esto, afortunadamente. Y Illumbe es el escenario, pero el marco, bueno, quizá no el marco, incluso el personaje en este caso, que aunque hay un protagonista claro, que es el narrador de la novela, que va hilando su propia historia personal con lo que va ocurriendo en la trama, el personaje en esta novela podríamos decir que es el grupo, ese grupo, ¿no? que está en el detonante de lo que ocurre en esos 20 años en los que él se va y luego vuelve, y que todo el rato gira alrededor de ellos esa investigación. Es como si el personaje fuese esos de Abruac, ¿no? Que van participando. De hecho, es que la investigación, es que no quiero revelar nada, la investigación realmente la están haciendo juntos, ¿no? Como quien dice. Sí, sí. Cuéntanos un poco eso, la construcción de esos de Abruac, esa especie de monstruo multicéfalo que es el que protagoniza un poco la novela. Me explico. Primero, ¿cómo vamos de hora? Porque yo me he dado cuenta en la respuesta anterior que he hablado mucho y no sé cómo de cuánto tiempo he consumido. Los bares los cierran en un cuarto de hora. Vale, vámonos. Vamos unos 11 minutos. 11, joder. ¿Te parece mucho o poco? ¿Cuánto trabajo tenemos aquí? 11 minutos solo, si antes era una chapa legendaria. Yo te voy a dejar que hables. Bueno. Vamos a intentar que esto se quede como en media hora o 40 minutos y después que preguntéis vosotros. Ir pensando en una pregunta absolutamente inteligente, brillante. O sea, no hagáis el ridículo con una pregunta que no venga a cuento. ¿Cuánto cuesta? No. ¿Cuánto cuesta esas cosas? No, esto no es necesario. No pasa nada. Podéis preguntar lo que queráis. Pero ir pensando, porque después siempre hay un momento que es embarazoso. Desde luego es embarazoso tener que rogar al público que te pregunte algo. Así que pensad, por favor. Y el más valiente que empiece. Bueno, ¿dónde estábamos? De Abruac. De Abruac. Vale. De Abruac y los personajes, vamos, todo lo que componen ese grupo de personajes. De Abruac es el grupo con el que comienza la historia. Es un grupo de 5 chavales. Bueno, hay una chica que toca el bajo, Nura. Está Javi a la guitarra, Diego a la guitarra rítmica y la voz. A la batería está Ivonne. Y a los teclados Bert, que es este personaje que muere al principio de la novela en un misterioso incendio, ¿no? Ellos se juntan de una manera natural, como nos juntamos tú y yo. Yo creo que yo recuerdo que a ti te busqué porque me habló de ti una persona, me dijo: hay un tío en Bilbao que toca la guitarra, deberías juntarte con él, trabaja en tal sitio. Y fui y te encontré. Sí, sí. Y las bandas cuando empiezan, no sé si habéis tenido alguna banda, mucha gente que está aquí, pero empiezan más o menos así, que si alguien te recomienda una banda, pones un cartel, se busca bajista. De Abruac se forman así, ¿no? ¿Y por qué estoy contando esto? Porque realmente aquí está la vivencia que yo quería trasladar, ¿no? Cómo se forma una cuadrilla de amigos, cómo se forman las amistades, ¿no? Con un sueño en común, ¿no? En el caso de Abruac, componer, triunfar, alcanzar la fama, grabar un disco, que es un poco mi historia, como empecé yo en la música también, componiendo y cometiendo muchos errores. Y lo que vamos viendo es que esa esfera social del grupo, que está llena de celos, de vanidades, de egos, ¿no? Como pues, en un lugar de trabajo o en una familia, casi, ¿no?
ellos van haciendo su historia, aunque realmente en plena noche se cuenta más desde el presente, desde el 2020, que desde 1999. Lo que vemos de 1999 son pequeñas ventanas que se abren en la novela, en la que se van hablando de escenas sueltas de la banda, de un día que se mosquean porque están tocando y alguien es muy insistente con un ensayo, o de cuando Diego empieza a salir con Lorea, pues la clásica movida, ¿no? De que ¿por qué vienes a los ensayos? Queremos ensayar solos, etc, 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 que yo lo he vivido en primera persona. Entonces, de Abruac es este grupo en 1999 de amigos, de gente realmente inocente, ¿no? Que les pasa algo tremendo. Llega la noche del 16 de octubre y ahí se abre una cicatriz en sus vidas, en las vidas de Abruac y de todos los que les rodean. Desaparece Lorea y este caso conmueve a la sociedad de Ilunbe y a todas estas amistades, familias que se concentran en sí mismos, todo el mundo se protege, la familia de Diego también quiere protegerse de esta caza de brujas que inunda el pueblo, de acusaciones, porque no hay un sospechoso, no hay pruebas, es un crimen perfecto dentro de lo que cabe, es limpio, ha desaparecido sin dejar huella. Había muchas personas que tenían razones para hacer algo a Lorea, pero todos son acusaciones, vamos a decir, blandas, no tienen la solidez de ninguna prueba. Diego lo único que ha hecho es contar la verdad, que tiene un recuerdo de madrugada de ir con Lorea en un coche y que alguien conducía. Y esta es la razón por la que hay un policía, que es Ignacio Mendiguren, que en 1999 le machaca, ¿no?, una y otra vez con esta historia. Bueno, no me quiero enrollar mucho porque la pregunta me la quería hacer de Abruac. Cuando 20 años más tarde Diego vuelve, se encuentra a este grupo de amigos un poco más deteriorado, porque ya se han caído 20 años encima a todos, y este grupo de amigos se divide entre los que creen en cierta teoría y los que no. ¿Cuál es la teoría? Que Albert no ha muerto de manera accidental, que ha pasado algo más, que había descubierto algo. Y ellos se juntan, el grupo que cree en la teoría, pro teoría, vamos a decir, y empiezan a investigar. Es lo que me parece divertido, que aquí hay tres personalidades, vamos a decir, está Diego, está Javi, está Nura. Nura, que es una investigadora, que es una científica, que empieza a utilizar su sentido analítico. Javi, que es como, vamos a decir, Sam en el Hobbit, en el Señor de los Anillos, que es el fiel, la persona con la fe inquebrantable, ¿no? Y Diego, que hace un poco ese protagonismo del elegido en la historia, ¿no? Es el elegido para resolver el crimen. Solo él puede resolverlo porque solo él tiene el recuerdo de quién conducía el coche aquella noche. Pero tiene que desbloquearlo. Y ese regreso a Ilunbe quizá le ayude a hacerlo. Creo que eso es todo. La novela es una historia de misterio que además creo que es la novela más larga que se ha escrito, ¿verdad? Sí. Son casi 700 páginas. ¿Lo dices con pesar? No, lo digo porque mantener la atención y ese misterio durante 150 páginas es imposible para muchos escritores y tú lo consigues casi con 700. Es una historia además que fluye muy bien, ese misterio se va desgranando muy poco a poco con toda esa interacción de personajes, porque mucho más que esos de Abruac hay un montón de personajes, que es todo este coro de personajes de Ilunbe. Pero también hay una especie de hilo conductor en la historia que podríamos decir que es la nostalgia, ¿no? Esa nostalgia de aquellos 90 a los que de alguna forma el personaje vuelve y se encuentra un montón de cosas que han cambiado. No es el único que se ha ido, hay alguno que se ha ido y ha vuelto, como Nura. Y hay todo el rato como es un pozo de ese mirar atrás, de esa nostalgia de los 90, de ese tener ya 40 y algo y decir, ostras, la vida, fíjate, ¿no?, lo que nos ha ido ocurriendo, ¿no? Desde Diego, que le ha ido supuestamente muy bien, aunque luego en otras cosas no le ha ido tan bien, y hay un momento en el que los personajes parece que con las vivencias tan diferentes que han tenido, todos tienen como algo un poco que envidiar al otro, ¿no? Háblame un poco de la nostalgia en el desarrollo de la historia, porque creo que es un factor como súper importante en toda la novela. Sí, bueno, en esta historia, y yo creo que en todas las historias buenas o que tienen la ambición de ser buenas, de producir un efecto completo en el que las está escuchando o leyendo, hay niveles, ¿no? Sobre todo cuando es una historia compleja, como una novela, ¿no?, en la que intentas llegar a muchas cosas. No sé si llegas a todas, pero mi ambición es intentar llegar. Quiero, por un lado, hablaros de una noche que nunca termina, como dice el claim de la novela, de esa noche que cambió las vidas de todos estos personajes y de esa cicatriz y de cómo
pues un trauma o una confesión que no hemos hecho, o un secreto, o un revelar nuestros sentimientos que no hacemos, pueden consumirnos, ¿no? Ese es uno de los temas que también están relacionados con ese regreso de Diego y todo lo que destapa, porque los personajes también son más mayores, son más maduros. Hay aquí unas cuantas profesoras de mi Ikastola, de Astileku, y en Astileku nos hemos ido reuniendo década a década, casi, para hacer cenas de antiguos alumnos. Y hay una reflexión en el libro que sale de estas cenas, que es que cuando hicimos la primera cena, yo creo que teníamos como 27 años, y éramos todos como leones, ¿no? Como tigres, mejor dicho, como tigres. Era todo exultante, una competición absoluta de quién había conseguido, quién no, quién iba mejor, quién tal. Con 30, quizá con un tono un poco más apagado, pero seguíamos así, ¿no? ¿Quién es más fuerte? Tú has conseguido esto, yo la casa, yo ya me lo he comprado, yo me he quitado la hipoteca, yo no, pero todavía estamos... Con 40 a todos nos había caído un palo. A todos les había caído un palo. El que no se había divorciado, se había arruinado, el que no... Entonces, a mí me hizo mucha gracia esto, bueno, darte cuenta de que parece que a los 40 pasa un poco esto, ¿no? A los 50 yo os contaré, escribiremos la novela, pero a los 40 pasa esto, hay una reflexión también sobre, fíjate, ¿no? Igual es que coges ya una perspectiva decente de la vida, ¿no? Y esto es lo que ocurre en el libro. Todos se envidian entre ellos, Diego ha triunfado en la música, cuando Javi, que parecía que iba a ser el gran triunfador del pueblo, pues él considera que se ha quedado atrás. Nura, que contaba con su inteligencia y su talento, le ha fallado la salud, ¿no? Cáspita, ¿no? Qué pena. Pero eso pasa, ¿no? Y esta es una reflexión sobre la vida un poco, ¿no? Es decir, mira, hagas lo que hagas, llegas a los 40 o no, pero cuando llegas, seguramente mejor llegar. Llegas un poco mellao. Entonces sí que hay un poco de esa reflexión de que van pasando los años y el reencuentro con los viejos amigos, estas conversaciones, los amores largamente olvidados, que los idealizamos, ¿no? Y los queremos pasar a limpio a los 40 igual, y resulta que nos queda un dibujo extraño, ¿no? Grotesco. Es un poco lo que va ocurriendo en Plena Noche. Son estos otros niveles que hay en la novela, efectivamente, ya ven. Más allá de esto que estábamos hablando y del propio misterio que va serpenteando capítulo a capítulo y te va manteniendo un poco en vilo en todo momento, al mismo tiempo que los personajes, está la música, claro. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Creo que la cuarta en la que escribes sobre músicos. Personaje músico, protagonista músico. Claro, cuando escribiste La última noche en Tremor Beach, para mí, leyéndola era muy natural que el personaje fuese un músico, porque nos conocemos hace mucho y sé de tu relación con la música. Llegó el mal camino y decías, coño, es que realmente desde una perspectiva totalmente diferente estaba ese factor de la música que luego volvió en Tom Harvey y ahora vuelve de nuevo. Háblanos un poco eso de cómo es construir personajes músicos, además muy, muy diferentes entre ellos, porque no es un personaje que es un cliché ni mucho menos, no tiene absolutamente nada que ver todos estos personajes. Pues como decía hace unas cuantas respuestas, parece que reincido sobre las mismas claves, ¿no? Que el personaje músico se me da bien, porque será, ¿no? Porque yo también soy músico y tengo la manera de pensar de un músico y creo que he descubierto que tenemos una manera de pensar muy curiosa, ¿no? Y quizá me envalentona hablar desde el tono de un músico y no tanto desde, por ejemplo, un policía. Porque como escribo en primera persona, todas estas novelas tienen esta clave común también, que es primera persona, es una voz narrativa en la que desde luego tienes que ser muy auténtico, aunque estés contando una gran mentira, tiene que ser una mentira auténtica, tiene que ser una mentira que se base vamos a decir, en reflejos de algo, aunque sean distorsionados, de algo absolutamente real, ¿no? Que es el carácter, ¿no? del personaje. Y entonces, aunque todos los personajes les he ido dando un rasgo, los he ido enfatizando en algo, por ejemplo, Peter Harper, que me quedó así, yo siempre digo, Peter Harper, como te hemos visto, eso fue un accidente sin planear, ¿no? O sea, fue la primera novela que te sale como te sale. Peter Harper era como sobreprotector, ¿no? Cuando en cambio Bert, el personaje de la segunda novela, era un personaje más cínico. Tom Harvey era un crío, es un tipo infantil que está enamorado y se ha quedado en un amor platónico maravilloso, por otra parte, no le envidio.
¿Quién me queda? Saltamos, pim, 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 hasta Diego. Hasta Diego. Bueno, Diego es la máxima expresión de esto de yo salí del pueblo, pero el pueblo nunca salió de mí. Diego es un tío que ha triunfado, ha vivido 10 vidas, ha tenido una vida que todo el mundo soñaría, pero justo en este libro nunca te habla de esa vida, ¿no? Que esto es una cosa que además, bueno, después lo contaré, uno de las raíces del discurso de Diego, de su forma de pensar, es la biografía de Bruce Springsteen, ¿no? Que me hizo mucha gracia, porque lo más divertido de la biografía de Bruce Springsteen es cuando no se había comido una rosca. Después, cuando se hace muy famoso, parece que pasa los años de 5 en 5 en su libro, ¿no? Pero en cambio se acuerda muy bien y es muy divertido leer el principio de la biografía, que os lo recomiendo mucho, el Born to Run. Pues leí Born to Run y me lo cogí mucho, ¿no? Dejé que me entrase la forma de hablar de Bruce Springsteen y su forma de verlo, porque además creo que es cierto, ¿no? Si cuentas tu vida, que además Diego hay un momento en que cuéntanos algo gracioso, y él dice, os voy a contar el principio, porque es lo más gracioso. Siempre los comienzos, cuando eres joven, que estás loco, que haces las cosas sin pensar, que te coges un coche y no has mirado ni cuánta gasolina llevas y te pones a conducir, eso es la juventud, ¿no? Y el libro en realidad es un gran canto a eso, a la juventud, a la espontaneidad, a cuando éramos así, ¿no? Cuando éramos un poco más salvajes. Y bueno, eso es un poco de donde surgen los personajes músicos, y después que tengo muchos amigos músicos como tú, que por cierto me ayudaste muchísimo con Tom Harvey en largas cenas en un chino. Hablamos mucho de los personajes y la música de Tom Harvey, que ya ves, aquí donde le veis que no lo ha dicho ni se ha presentado a sí mismo, es uno de los grandes entendidos a nivel nacional de jazz. Y de los pocos que escriben bien sobre jazz. Esto es como decir que eres un gran torero en Suecia, por otro lado. No, pero bueno. Vale, siguiente pregunta. En plena noche. Antes lo comentábamos. Toda la acción de la novela, hablando hace unos días sobre ella, a mí me gusta particularmente tus novelas porque son eso que no sé cómo has llamado antes, ¿no? Thrillers rurales o no sé cómo lo has dicho. Sí. Son acciones que no necesariamente necesitan como de sucesos muy explosivos, ¿no? O muy increíbles, ¿no? Que es lo que hace y lo que le da igual ese pozo de verosimilitud a todo lo que ocurre. En esta novela en concreto, más allá de esa desaparición que parece que se ha volatilizado el personaje Lorea, todo es muy verosímil porque es un misterio intenso pero muy contenido. Todo además parte de esa noche en la que les cambia la vida a todos, como tú bien has dicho, y me pregunto siempre cómo desgranas ese tipo de acción cuando realmente coges un suceso tan catártico y tan decisivo como esa noche de, no recuerdo que era el 16 de octubre del 99, y a partir de ahí, 20 años después, vas hilando una historia. Día a día, casi va pasando hora a hora. Diego viene para quedarse 2 días, se va quedando 3, se va quedando 4, ocurre otra cosa y se va quedando 5. Y todo son como cosas que dices, bueno, esto se resolverá en 60 páginas. Y sin embargo van ocurriendo todo el rato cosas. ¿Cómo desde la perspectiva de escritor vas construyendo ese andamiaje hasta llegar al final de la novela? Llegó la pregunta sesuda de la noche. Alguna vez tenía que llegar. Ahora vamos a ponernos las gafas. La pregunta de escritor. Las novelas ya las has contado, es que entonces si no ya vamos... No, ya la novela no se puede contar más. Empezamos ya en la página 400. ya está. La novela ya hemos hablado. Bueno, el proceso de En plena noche fue milagroso. Es una novela es la novela más extensa que he escrito y es la novela que he escrito más rápido, vamos a decir, en velocidad. Tuve muy buena suerte con el concepto, esto pasa. Yo creo que es cuestión de suerte, es decir, bueno, voy a mezclar una banda de rock con una noche de 1999, voy a hacer una novela a 2 tiempos, pero sin ser Stephen King en It, eso lo tenía muy claro. Dije, a ver, esto ya está escrito, la novela de 1500 páginas, no sé cuántas tiene, aquí tenemos algún entendido de Stephen, que nos lo diga él, pero creo que yo quería resumir un poco esto de las novelas a 2 tiempos, que a veces a mí se me hacen demasiado densas, se pierde un poco el valor chispa, el valor dinámico de la novela, ¿no? Cuando se hace una novela a 2 velocidades.
me da miedo, por lo menos a mí, meterme en el jardín de desarrollar mucho 1999, voy a hacer un hilo conductor, yo que sé, a través del romance o a través de otras cosas previas. O sea, había una arquitectura que estaba claramente planteada desde el principio, que era que tenía que ser un thriller actual, tenía que moverse en 2020 y en pocos días. Y abriríamos flashbacks, abriríamos analepsias, que alguien me ha dicho hoy que por qué no utilizan analepsias y por qué utilizamos tanto flashback. Porque la pregunta se suda. La pregunta se suda, hablemos de analepsias. Y entonces, tenía muy claro eso, quería una novela a dos tiempos, muy centrada en el presente, y ¿quién lo hizo? Un misterio canónico, británico, un muerto sin entierro, como les gustan a los ingleses, ¿no? Que alguien muere pero después nunca le entierran. Y bueno, sí que esto empieza con un funeral, y aquí sí que pasa. Y tenía referencias de lecturas que me agradaron mucho, como El hombre de tiza, de Tudor, que no sé si la habéis leído, que está muy bien. También de It, Regreso a la juventud perdida, Regreso al pasado, cosas del pasado que quedaron sin resolver, que se resuelven en el ahora. Esa era un poco la estructura. Y después me pasó algo, que es que me enteré que iba a tener mellizas. Sí, en julio pasado yo sabía que íbamos a tener una segunda hija, pero me llamó mi compañera Ainhoa y me dijo, siéntate, que estoy en el ginecólogo, y me dijo, vamos a tener 2 hijas. Y entonces, todo esto que te he contado ahora fue después de esta noticia. abrí un documento y dije, bueno, tengo 7 meses para escribir, o 6 meses para escribir un libro. Y entonces, esto es absolutamente verídico. Desde entonces creo sinceramente en el valor de la motivación, de la amenaza de muerte. De hecho, creo que escribí un tratado de cómo mejorar la productividad de las empresas con armas de fuego. Porque desde luego yo he escrito sin pararme, no me he bloqueado casi nada. Ha sido todo un proceso fluido, lo terminé de madrugada entre contracciones, la maleta del hospital. Y esto es En plena noche, es una novela escrita también, esto va a sonar a eslogan, pero es cierto, a ritmo de thriller. Está escrita a ritmo de thriller y sí, y bueno, realmente que sí. Y mayormente en plena noche. Y mayormente en plena noche, y ahora también vivo en plena noche. Bueno, no tanto, son muy buenas. Bueno, vamos a ir terminando. Sí, vamos a mirar la hora y... Vamos media horita. ¿Pasamos a las preguntas? Media hora. ¿Te parece poco o mucho? El tiempo pasa muy despacio, aquí también como en el Lumbe. Podemos estar por lo menos aquí arriba. Yo puedo... Vamos a hacer que el público... ¿Tenemos preguntas? Yo creo que empiece el público ya. Porque seguro que tenéis preguntas. La gente tiene preguntas. Y esto, claro, espera, la sala tiene una organización, sí. Y no pueden gritar. También, es por un tema de que no se puede alzar la voz. Vaya. Espera, a ver si... Mal día para no haber aprendido lengua de signos. Bueno, mira, hacemos una cosa, que me haga una pregunta de estas que... Una pregunta difícil. Y mientras tanto, el que tened, por favor, escribid tranquilamente lo que queráis. Pero escribidlas de golpe, que si no, se nos va a hacer tedioso. Sí, pedid muchas y después cogemos todas y las vamos respondiendo. Mira, además es una manera también de romper el hielo más fácil. Que además, como no sabemos quién la ha preguntado, podéis proponer lo que queráis. Cualquier impertinencia, cualquier sobornos, podéis clavar un billetito ahí que tiene en la carpeta un clip. No sabía yo este componente personal en el detonante de la escritura de la novela, de ese deadline real, más real que nunca. Sí, hombre, es que en la vida de escribir también se impone la agenda de tu vida normal. No, claramente. Y en El mal camino me pasó también. El mal camino fue un estilo. Había firmado 2 novelas, Un error de novato, que no lo he vuelto a repetir. Y la editorial, como Tremor Beach había ido muy bien, me dijo, bueno, pues cuando viene la siguiente, el año que viene, ¿no? Tienes este tiempo. Y entonces, y además, nacía mi primera hija. Y también fue un proceso también como un poco, venga, se fue juntando. Date prisa. Sí. El componente personal, que está implícito en más novelas, aquí es más que nunca. Es decir, esos de Abruac, esos personajes, Diego, no solo Diego, muchos personajes tienen mucho de ti y de tus experiencias, unas de ellas compartidas conmigo y con algunos otros amigos, de ti tocando en un montón de grupos de rock, como has dicho antes, en bares, en clubes, etcétera.
entiendo además que era un colchón, o sea, un campo de juegos muy cómodo para ti, pero ¿cómo ha sido volver a esos años en los que efectivamente tú estabas ensayando en locales, tocando en clubes, tocando en bares, y eso, cogerlo, todos esos recuerdos, algunos de ellos recuerdos que además yo conozco de muy primera mano? Es que vamos a hablar de esos recuerdos, porque, a ver, la pregunta es muy buena, pero te voy a responder un poco como me da la gana. No, porque, por supuesto. Es que vamos a contar una historia, ya que la gente está escribiendo las preguntas, vamos a dar un poco de tiempo. ¿Pero cuál? Porque hay varias. Vamos a contar la historia, ya ve, aquí y ahora. Cuéntala tú. Sí, por qué, de dónde viene esta novela realmente. A ver, esta novela empieza el 16 de octubre de 1999, los de Abruac han montado un concierto en una sala que se llama el Blueberry, porque viene un productor de Madrid. No vamos a decir el nombre, no se nos va a escapar, ¿vale? Ya ve, eso es no, yo no lo voy a decir. Vale. Era un productor importante, el de la vida real, vale. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues ya lo estáis adivinando. Ya ve, yo en 1999 o 2000 yo creo que teníamos una banda, componíamos nuestras canciones y hicimos una maqueta y la empezamos a mandar a mucha gente, tal y como hacen los de Abruac en el libro. Y entonces nos responde este pedazo de pez gordo de la industria musical y nos dice: voy a ir a veros tocar. Esto en una época que no había internet y realmente te cagabas encima, decías, ostras, esto es una cosa muy seria, no era tan fácil, ¿no?, conectar con ese tipo de cosas. Sí. Y montamos un concierto para él. No se puede contar mucho más, montamos un concierto en Bilbao, vino el tipo, nosotros estábamos muy nerviosos, como los de Abruac también. No sé en aquella época, a nivel relaciones, si tiene algo que ver con la novia o tal, pero... Yo creo que no había ahí en ese momento. No había, estábamos un poco solteros. No, sí, creo que sí. Y entonces vino el productor, tocamos para él y prácticamente fue aquello, ¿no? Muy parecido, efectivamente. Bueno, a mí no me dijo, vente a Madrid y compone para mí. Lo voy a decir yo porque le va a dar vergüenza. El hombre dijo, yo quiero tu voz, a mí me gusta tu voz. Y estábamos todos como, hostia. Y entonces me acuerdo, además siempre me acordaré, dice, este si quieres se puede quedar. Y dice, los otros no. Y entonces miramos nosotros a los otros dos y fue de, hostia, qué tensión, ¿no? Y hay que decir que... Y después además teníamos un manager de aquí, que también fue un gran problema, que también sucede en la novela. Hay un manager que la banda tiene y es un conflicto de intereses, claramente, porque viene el otro que es más grande y dice, bueno, este... y entonces hubo... O sea, que se basa realmente en algo que nos pasó a Yahvé y a mí, que es súper... Me encanta que estemos presentando la novela juntos, porque realmente sí que gran parte de todo este material está sacado de la realidad. A mí además me encantó leerlo y en honor de la verdad hay que decir que no te fuiste y que hiciste lo que mucha gente que dijo, no, yo me quedo con mi grupo. Bueno, fue esa historia ya contaremos por qué. Bueno, no me arrepiento, me encantó quedarme contigo, ya ves. Ya. No, luego ya vimos que no era oro todo lo que relucía. Sí. Pero en el momento estábamos como muy consternados, ¿no? Sí. Parecía como, ostras, ¿esto qué va a pasar? Éramos como el grupo, muy verdecitos y sí, en aquello. Y cuando eres un músico joven y hay mucha gente que está dispuesta, y tanto músico como escritor, a sacarte los cuartos. Y desde luego nos encontramos con unos cuantos. Uy, me acabó la voz. Ah, no, sigo. Tengo voz, gracias. Éramos jóvenes inconscientes y ahora solo somos inconscientes. Oye, ¿cómo van las preguntas? ¿Ya tenemos un tochito? Venga, pues perfecto. Venga, si hay alguna que sea como muy impertinente, ¿te la leo igual? Sí. Bien. O algún piropito, o lo que sea, tú. O adórnalo también, que tú eres muy creativo. Miquel, paga lo que debes, no. Paga ya. Hablas de esa noche en la que a los de Abruac les cambia la vida con la muerte de Lorea. Bueno, con la desaparición. Aquí nadie ha dicho la muerte. La muerte... ¿Por qué damos por hecho que está muerto? No está muerto. Tampoco decimos que no lo esté. ¿Cuál es la noche en la que a ti te cambia la vida? Es que ricasco. Vale, ¿quiere identificarse la persona que ha hecho la pregunta o no hacemos un show de mentalismo aquí? Yo creo que ha sido el señor Amarillo. Bueno, sin más, no se identifique, no pasa nada. Después haremos un concurso, voy a sortear el libro que he traído. Lo vamos a hacer en plan mentalismo también. Se me ha ocurrido una idea. Bueno, la noche que me cambió la vida, tantas, pues por ejemplo, saber que vas a tener mellizas, desde luego, justo después de comprarte un Mini Cooper y plaza, no, a mí no me pasa, pero
Pero te puede pasar, eso, son giros, la vida gira, ¿no? Y es como una novela, hay eventos que te cambian absolutamente la vida, que te obligan a cambiar de trabajo, de casa, o como en esta noche que tocamos Llave yo para este productor, que yo decidí quedarme con Llave. Lo cual dice mucho de mí también. Sí, no, pues, bueno. Sí, no, pues eso. Estas cosas pasan y vas... No, que estoy genial, ¿eh? No me lo decís por esto. Pero la vida gira, ¿no? Y hay noches que... Entonces, sí, yo creo que aquella fue una noche importante. Ese día podían haber cambiado muchas cosas. No fue la única tampoco, ¿eh? Y tampoco fue la única, hubo más oportunidades, es verdad. Éramos buenos. Siguiente pregunta. Gracias. Después de describir Yumbe con una localización perfecta para el suspense, ¿no crees que sería genial un thriller con tintes fantásticos o de terror? Ander T. Es la firma, lo digo porque lo pone. Ander, que además es, bueno, no sé si es Ander el que yo creo. Sí, que Ander, por cierto, ya sabes, bueno, Ander sale en la novela. ¿Te has encontrado? Vale. Sales tuiteando, está muy bien. Es que tuve unos cuantos momentos de conversación en Twitter y dije, ¿a quién pongo? ¿Sabes? Espero que no te moleste, ya que estás aquí, pues no te lo pregunté. Vale. Os puede pasar a cualquiera, aviso, ¿eh? Aquí también hay algunos personajes que salen en la novela a los que he robado el nombre. Estoy viendo alguno. Vecinos, compañeros de trabajo... es algo que suelo hacer, sacar nombres que me gustan porque tienen una musicalidad, o una cuenta en Twitter que tiene un nombre como Nemo Wave, que es muy así como muy resultona, y los pongo. Entonces, suelo pedir permiso, a veces se me escapa. La pistola esa que será de fogueo, ¿no? Entonces, ¿la pregunta cuál era? ¿No crees que ya va siendo hora, Miquel, que te estás... de Fantástico de Terror. Sí, de Fantástico de Terror. Sí, porque además la siguiente historia que tengo en... una cosa que ha ocurrido en plena noche es que el campo de batalla se ha ampliado. Hay más sitios y localizaciones. Y una de ellas, hay un par de localizaciones nuevas que son muy tenebrosas. Está el Sanatorio de Santa Brígida y está la isla de Isarvels, que son perfectas para una historia oscura, mucho más oscura, y algo con los sanatorios, las enfermedades mentales, y tengo ahí algo, yo no prometo que vaya a ser esto, porque después todo cambia, un día te llaman y te dicen que vas a tener, ya no, más medizas, no, pero que puede pasar que cambie, pero sí, va por ahí. Gracias, Ander, por la pregunta. ¿Quiénes son los escritores que te han servido de inspiración y qué novela negra recomendarías? Postdata, Brutal el mentiroso, huérfana después de Alex y con muchas expectativas puestas en Diego. Vale. No sé quién... Es una chica. Mia Esker. Vale. Entiendo que sí. Sí. Pero la pregunta es quiénes son los escritores que te han servido de inspiración y qué novela negra nos recomendarías. Mira, esta pregunta cada vez que me la hacen en directo, en una radio o algo así, digo, siempre me cortocircuito con este momento. Pues te la podías preparar. Ya. Quiero decir que es que al final es decir estos escritores y estas novelas. El otro día me preguntaron, si estuviese ardiendo tu casa, ¿qué libro salvarías? Y se me ocurrió una respuesta súper ocurrente, dije, me carbonizaría. Y voy a responder así. Hay muchos, a mí me gustan muchos autores que además no son necesariamente de novela negra, tanto nacionales como extranjeros. Si me pongo a dar un nombre es como quedarme muy corto, así que diré que en general me gusta el hardboiled americano, ¿no? La novela negra más reciente de autores muy grandes que todos conocéis en España. Pero además también me gusta la literatura de viajes, me gustan autores que no escriben necesariamente thriller ni novela negra. Desde luego, si tengo que dar un nombre, diré Stephen King, que fue mi primer maestro, y el verdadero impulso en mi estilo, ¿no? de hacer novelas en clave negra con elementos paranormales. Pero sí, tengo muchísimas referencias y quedarme con uno sería corto. Gracias por la pregunta de todas maneras. Espero que te guste en plena noche. ¿Cómo es el proceso creativo de un escenario que no existe, como Ilumbe? ¿Partes de un lugar que conoces bien y se va modificando en función de las necesidades de la trama o de los personajes? Esto es un poco respuesta a la misma pregunta, pero... Y yo diré sí. Pero claro, es como, sí. Sí, pero sí, es así. Es partes de, pues como todo, los personajes y como todas las cosas
Pero te pregunto por el proceso creativo. Entonces, más allá de que efectivamente es así, ¿cómo vas designando esos nuevos escenarios dentro del propio Ilumbe? Mira, hay una cosa que voy a intentar responder algo así que sea más ilustrativo, porque esa respuesta que se ha dado a sí misma es correcta. O sea, empiezas con un estereotipo, un prototipo, y lo alimentas según tus necesidades. Pero también es cierto que hay una cosa que yo hago mucho, y me gustaría responder por ese lado, que es crear muchos huecos en las geografías, en los personajes, porque yo creo que los mejores lectores son aquellos que contribuyen a la novela. O sea, ellos con su imaginación contribuyen. Esto es una cosa que he descubierto en mí mismo como lector y en los lectores buenos que conozco, ¿no? No les gusta que se lo den todo masticado. A un lector bueno es un lector intérprete, participante, ¿no? Y le gusta rellenar, le gusta él participar en la historia, crear. Entonces nunca intento describir a los personajes por completo, ni las geografías por completo. Desde luego a veces meto la pata con los raccords y con las distancias kilométricas, y ya me lo recuerda algún lector muy avispadito que me escribe y me dice: oye, qué rápido pasan 5 minutos, o qué lento, ¿no? Porque esta escena tal, es cierto, meto la pata y gracias, y siempre es bueno que me lo hagáis notar. Pero es un poco en honor a esta especie de tono acuático que me encanta que tengan los libros, en los que las personas construyen ellos el personaje. Y esto es algo que todos habéis notado o habéis podido experimentar en la pandemia. Os voy a contar una tontería. En la pandemia todo el mundo con la mascarilla, ¿no? Y estás con un amigo que se está tomando una birra y se baja un poco la mascarilla. Y de repente dices: ¡joder, vaya nariz! Hacía mucho que no le veía la nariz, ¿no? Pero te contradice porque tú habías construido una nariz. Tú habías imaginado, habías proyectado una cara. Lo hacemos constantemente, ¿no? Cuando alguien nos oculta algo, tendemos a reconstruirlo. Y es algo que me parece fantástico. Entonces yo en mis libros dejo muchas mascarillas puestas y muchos parches para que la gente se divierta creándolo, porque creo que es donde el libro tiene su magia, ¿no? En contra del cine, que tiene otros trucos, pero el libro, su magia es en que el lector reconstruya. No te he respondido por completo, pero creo que ha estado bien, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Espero. Oye, ¿quedan un mogollón? Unas 12 o 14, no, solo quedan 2. Bueno, no hay más, ¿no? Tenemos más. Bueno. No, pues las responderemos todas. No, estamos aquí, hemos venido a trabajar. O sea, más preguntas. Gracias. Vale. Enhorabuena, Miquel. 6ª novela ya, si no me equivoco. Bueno, es que lo hemos dicho. Esto ya... Pero bueno. Cuando estabas buceando entre líneas de código, depurando... ¿Quién será? Y te embarcaste en esta aventura de escribir novelas, ¿te imaginabas llegar aquí con 6 novelas ya y esta aceptación? ¿Y para cuándo un protagonista informático? Muy buena, gracias. Tengo una sospecha de quién ha escrito esta. Yo creo que es informático. Yo creo que fue un antiguo compañero mío de los años del software, que por cierto fueron muchos. Creo que estuve 12 años trabajando en el mundo de la informática y haciendo programas de todo tipo. Y con grandes compañeros, y además que he aprendido mucho. Que esto es muy difícil de explicar para la gente que no codifica, pero en mis novelas hay ciertas técnicas que vienen directamente del mundo de la programación. El mundo de la programación es apasionante. Filosófico, de lenguaje, semántico, es un mundo... La pregunta sesuda ya vale, pasó antes, ¿eh? Perdón. Entonces, traslade mucho, vale, bien. Personaje informático, cuando quiera, ya te pongo tu nombre, venga. No, pero sí que tengo que encontrar... Es otro de esos desafíos como en plena noche, que me van rondando desde hace muchos años. Decir, joder, con todas las vivencias que tengo yo, con todo este material de los años en una empresa, y en determinadas empresas, desde luego las más grandes, y todos los que trabajan en una empresa un poco de cierto tamaño, sí que hay este aire de conspiración, ¿no? De política, Entonces, sí, lo tengo ahí como diciendo, cuando no sé, como que alguien se cae en medio de una reunión en el patio y le estalla la cabeza y todo empieza ahí en un programa que no grabó, sí, algo por ahí, pero bueno, ya veremos, lo tengo que encontrar. Gracias por la pregunta. ¿Cuándo habrá una película de tus novelas? Queremos ir al casting. Esto no solo es una pregunta, vale. Eso, claro. Hay muchas... Mira, esto es la historia de siempre. De todas mis novelas, de las 6 novelas, creo que he vendido la opción de 5. Con lo cual,
hay 5 proyectos más o menos vivos de adaptación. ¿Cuándo sucederá? Pues cuando llamas a los productores todo el mundo dice, está a punto. Todas las novelas tienen su momento, Miquel, el tuyo está a punto de llegar, tranquilo, tranquilo. Nos vemos en el estreno. Entonces, bueno, si sale, ya haremos el casting. Y se anunciará. Y ya buscaremos la cara perfecta con mascarilla para cubrirlo. Como el rock está muy presente en tus novelas, ¿qué banda sonora te has imaginado cuando estabas escribiendo En plena noche y por qué? Y hay una manita dibujada como con cuernitos y rock and roll que me parece muy tierno. Lo guardaremos, lo guardaremos. ¿Qué banda sonora te imaginas? ¿Te has imaginado cuando estabas escribiendo En plena noche y por qué? Pues mira, yo cuando escribo realmente no escucho música también. O sea, también me lo han preguntado alguna vez si escucho música o si en esta novela. No, me pongo unos cascos amarillos de disparar, así, y me encanta el silencio, me he hecho un adicto del silencio. ¿Por qué cuento esto? Porque no he escuchado música, así como otros autores igual se motivan con la música. Pero sí que es cierto que tengo este síndrome del DJ, del amigo que va en el coche contigo y te dice, pon esta, mira, he descubierto este disco, pon esta, ¿no? Y sí que, como sabes que al final tú eres el DJ del libro, ¿no? Porque eres el que está montando la fiesta y que tiene la máquina de discos en su mano, pues he ido colocando una treintena de canciones, yo creo que va a ser una treintena de títulos, de la música que me va gustando, que tocábamos en su día, hacíamos en diferentes bandas, hicimos diferentes versiones de muchas cosas, aparece mucha música soul, revival del soul como fueron los Black Crowes, también aparece Erchainak, aparecen un montón de grupos, están en mi web, por cierto, que tengo una web que es muy bonita, me cuesta un dinero al año, pero no viene nadie, miquelsantiago.info, y si ponéis barra En plena noche, ahí hay un catálogo de cosas y podéis encontrar la banda sonora de la novela. Entonces eso, visitadme. Quedan 3. Venga. Y después sorteamos el libro. Y después sorteamos con no os vayáis, que sortearemos ese método que me tiene de lo más intrigado. Y firmaremos, esto pregunto también a los técnicos de sala. Pero este plural majestático. Montaremos algo para firmar, ¿verdad? Vale, vale. Que eso no lo hemos preguntado. Firmas tú. Sí, vale. A mí no me has dicho nada de firmar y yo esto lo cobro aparte, no. ¿Dónde escribes? ¿Manías de escritor? ¿Lugar? ¿Hora? Bien. Son 4 preguntas en realidad. La clásica que siempre, además, pues eso. Antes, cuando empecé, era más de sitios públicos como pues cafeterías, vestíbulos de hoteles, sala de espera de una piscina donde iba a nadar. Esto fue en Dublín, que no había muchos cafés. Después en Ámsterdam, que es una ciudad maravillosa para ser escritor porque está llena de cafés fantásticos donde puedes pasarte la mañana solo con un café, nadie te molesta y puedes escribir. Allí, sobre todo, muchos cafés. Y en Bilbao, la verdad es que he tenido la suerte de que tengo un piso donde no hay mucho ruido, no hay muchas obras, la verdad que se puede escribir bien, aunque me he comprado mis cascos de insonorizantes. Y después la Asociación Literaria Espíritu de la Alhóndiga, que es una asociación que da cursos y talleres literarios, me cedió para una residencia de escritor sus oficinas, que están muy céntricas y están muy bien, y me he hecho un poco adicto también de ir a la oficina de Alea a escribir. Así que escribo por las mañanas, 3 horitas o 4 o 2000 palabras. ¿Cuándo te dejan tus hijas? Cuando me dejan. Ahora ya, bueno, estoy en otro momento, ya veremos, igual lo dejo todo y me vuelvo a programar, porque no sé. Pero sí, cuando he podido escribir, esa era mi rutina. Esta es una pregunta que me ha gustado mucho. Dice así: primero quiero hacer un comentario. Cuando llegué a recoger mi novela, que había comprado en preventa y vi que tenía casi 700 páginas, pensé, guay. Es decir, es un comentario guay porque no provoca un madre del amor hermoso que me... Vale. Ahora mi pregunta. ¿Te has planteado escribir un thriller para niños? Mi hija de 9 años vive muy de cerca la pasión que tengo por tus libros, que por cierto descubrí gracias a una amiga en plena pandemia y me gustaría que la compartiéramos. Mil gracias, Sandra. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Pues un thriller, la verdad es que tengo temáticas más juveniles en la cabeza y sí me gustaría algún día darle rienda suelta a algo pues, de esfera juvenil. La verdad es que no se me ocurren tanto los infantiles, aunque yo tengo una gran biblioteca y más que va a crecer mi biblioteca de literatura infantil,
Y me gusta mucho, o sea, la verdad es que disfruto he hecho un gran descubrimiento en la literatura infantil. Es maravilloso, hay unos autores fantásticos, pero de verdad, no es una broma. Hay unos autores fantásticos en la literatura infantil y el cuento ilustrado, hay verdaderas maravillas. Estoy como pillando la sensibilidad de ese mundo. Pero en la juvenil me atrae muchísimo y sí, no descarto que algún día me lance, ya veremos cuándo. Pero sí me gustaría, la verdad. Y mezclarlo con el género fantástico, hacer algo como un doméstico también en un pequeño pueblo, pero como un medio cuento. Sí que tengo algunas ideas ahí apuntaditas que no se me olvidan, que además esto es lo que pasa cuando tienes esta idea que dices, no, esto no lo puedo escribir, esto no va a ninguna parte. Pero aún así te sigue tocando. De las mejores ideas de 2021, de las que todavía me acuerdo, que tengo ese tipo de documentos. Prum, y sale otra vez, la del pueblito pequeño, fantástico. Digo, esta historia es que sigue pidiendo su camino, sigue pidiendo su espacio, ¿no? Y son esas las que al final terminas escribiendo, las que año tras año te has olvidado de 20 premisas, pero hay 3 que te siguen golpeando en la cabeza, como escríbeme. Al final terminas apostando por esas en algún momento. Sabes que son buenas. Sí, yo creo que son buenas. Creo, vamos. Bueno, yo creo que que tus lectores también lo creen. O por pesadas, son las más pesadas, o las más tenaces. Y la última que nos queda, estoy un poco así porque no es una pregunta. Vale, no es una amenaza de muerte tampoco, afortunadamente. Son 4 comentarios que creo que lo justo también por el lector o la lectora que lo haya escrito, te los voy a decir. Vale. Hola Miquel, lo primero, me encanta leer tus libros, los devoro. Punto 1, las carreteras. Escenarios sugerentes con tensión, creo que muy importantes en tus libros. 2, me encanta la capacidad que tienes para perfilar los personajes desde que aparecen, por lo que dicen, por sus gestos, quedan muy bien construidos. 3, me flipa el nivel de violencia a la que suelen llegar todas tus novelas. Bueno, hay un momento muy angustioso y agobiante. Angustioso y agobiante está escrito en mayúsculas, ahí te lo dejo. Y por último, que escribas muchos más, gracias. Y creo que es un buen punto final para este encuentro. Sí. Gracias. Muchas gracias a vosotros también. A todos. Gracias por haber escrito también, porque si no, no hubiese podido leerlo. Esta ha sido la presentación completa de En Plena Noche, el nuevo thriller de Miquel Santiago, muy recomendable. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.